¿Te gusta pagar comisiones? A mí no. Cuando cambias euros por dólares, tu banco te cobra comisiones. Aunque te digan que no, siento decirte, es un gran sí. En mi caso personal, este es uno de los motivos por los cuales nunca llevo efectivo encima. Intento pagarlo todo con tarjeta y sobre todo desde que comenzó la pandemia, como seguro sabrás, en la mayoría de establecimientos incentivan el pago con tarjeta, sobre todo si es contactless. En Nueva York inclusive puedes encontrar sitios en los que no aceptan efectivo. Así que cuando viajo hasta aquí lo que hago es traer una pequeña cantidad de dólares, pongámosle $100 aproximadamente para 7 días de viaje, en caso de que en algún momento dado lo necesite, pero todo lo pago con tarjeta. Además, siempre llevo varias tarjetas conmigo por si alguna deja de funcionar. Ya sabes que a lo mejor se desimantan con el tema del teléfono porque tengan cerca, etcétera, y me da un poco de paranoia. Siempre llevo varias por si acaso una no me funciona, que pueda utilizar otra. Hace unos años además aparecieron los llamados neobancos, que son bancos que no tienen oficinas físicas, y lanzaron tarjetas como esta, que me gusta llamarlas tarjetas monedero, porque realmente es lo que son. No están asociadas a ninguna cuenta. Es decir, tú tienes tu banco tradicional y lo que haces es cargarla con dinero desde tu banco. Es decir, te haces transferencias a cero coste y te pones el dinero que tú quieras, la cantidad, 10 euros, 100, 1000, la cantidad que tú desees, la transfieres aquí. Cuando se acaba el dinero, se acaba. Es como si fuera una tarjeta de débito, pero en este caso es de monedero. ¿Qué ventajas tiene utilizar este tipo de tarjetas frente a las tradicionales? Te lo cuento. Son gratuitas, no te cobran nada, ni por pedirla, ni por mantenimiento. Algo que valoro mucho, y en segundo lugar, la seguridad en caso de pérdida o uso fraudulento. A mí me ha ocurrido aquí en Estados Unidos, y creo que ha sido en varias ocasiones. Bueno, a ver, en España también puede ocurrir, obviamente, que me han duplicado la tarjeta. No esta, sino la tradicional, la que te da el banco. A veces, cuando vas a pagar en algún restaurante, ya digo, ahora las cosas han cambiado. Por suerte ya no me ocurre ese tipo de cosas porque utilizo este tipo de tarjetas. Pero sí que me ha ocurrido que cuando pagabas en algún restaurante, se llevaba la tarjeta, la duplicaban y luego al cabo del tiempo te venían cargos. Por suerte, con el tiempo, todo acabó bien, pero podía no haber sido así. Por ese motivo estoy mucho más tranquila utilizando este tipo de tarjetas monedero, porque en el caso de que la perdiera, si me transfiero, me invento 100, 1000 o lo que sea, máximo sabes que vas a perder ese dinero, que obviamente no quiero perder 1000 euros, nadie quiere perderlos, pero para que nos entendamos. Además, ese tipo de tarjeta, concretamente esta, puedes crear tarjetas de un solo uso virtuales, es decir, tú te creas una, la aplicación móvil te permite hacerlo, te creas una tarjeta con una numeración para un solo uso, la utilizas para comprar en un comercio online y luego la desactivas y desaparece. La tercera ventaja, no se pagan comisiones por pago en divisa extranjera, es decir, la mayoría de tarjetas, las tradicionales, las que tenemos todos en casa, en las que nos da el banco, cuando pagas en otra moneda que no es en euro, ya sea bien, imagínate que quieras hacer una compra online en el Reino Unido, que ahora por ejemplo no pertenece a Europa, ya lo sabes. Si pagas en libras, te van a cobrar una comisión por cada compra, aunque te digan que no, ya te digo yo que sí, porque yo antes también pensaba que no me lo cobraban, pero sí. Ahora hay veces que, ya te pongo aquí una captura de pantalla para que lo veas, viene desglosado, depende de qué banco lo hace así, depende de qué banco pues lo enmascara y no lo enseña, pero viene desglosado lo que es el pago del comercio y la comisión que te han cobrado por ese pago. Estoy en Nueva York, si oís ruidos raros es que están haciendo las habitaciones, así que no pasa nada. Con esas tarjetas la ventaja que tienen es que no pagas comisiones por pagar en divisas extranjeras. Es decir, la puedes utilizar en España y pagar en euros, y cuando te vas de viaje a otro país, como he dicho, el Reino Unido o Estados Unidos, que en este caso estamos hablando de Nueva York, pues pagas en dólares tus compras y no te van a cobrar comisión por cambio. Y también la cuarta ventaja, no cobran comisiones por sacar efectivos desde un cajero automático. Las más conocidas, ya me las he visto todo el rato en la mano, es la Bybit, aquí la ves, y la otra es la Revolut, que la tapo porque obviamente tiene toda la numeración y no hace falta. Ambas tarjetas son muy similares, como digo, no cobran comisiones ni de alta ni de mantenimiento y tampoco pagas comisiones por pagar con divisas extranjeras. Además, ambas te permiten sacar desde el cajero 200 euros máximo al mes sin ningún tipo de comisión. Estos días que estoy en Nueva York lo que he hecho ha sido hacer una compra, la misma compra,
bueno, en realidad he comprado 2 libros que eran para regalar y lo que he hecho es pagar un libro con una tarjeta y el otro con la otra para que podáis comparar cuál ha sido el tipo de cambio. Y al final he pagado con las dos exactamente lo mismo. El cambio que me han aplicado y comisiones ha sido exactamente igual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Pues que esa tarjeta es cashback, te devuelven dinero por tus compras. Aunque no tengas contratado el plan premium, también te reembolsan dinero. Puedes conseguir un reembolso al mes de hasta 100 euros. Así que lo dicho, ya os he comentado, yo llevo más de una tarjeta encima conmigo porque por un tema de seguridad. Me gustan las dos. Esta con la ventaja de que es cashback, me devuelve dinero por las compras, ya sea también aquí en Estados Unidos como en España. Y sobre todo, muy importante, las tarjetas tradicionales, las que te da el banco, no las utilicéis para pagar con divisas extranjeras porque cobran unas comisiones altísimas. Y nada más, creo que no me he olvidado de nada, espero haberos ayudado y pues lo dicho, que no paguéis comisiones tontamente. Hasta luego.